Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida gigantesca, espero que se sientan como en casa. Para aquellos que ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me tiene dando vueltas en la cabeza y creo que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de algo muy especial, algo que se basa en una imagen y dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Ande. Si han escuchado bien, vamos a explorar la conexión, la química, los momentos que nos hicieron suspirar y tal vez hasta un poco de especulación sobre lo que podría significar esa foto en particular. ¿Están listos? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que ustedes aman y les aseguro que no se van a arrepentir. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje. Imaginen por un momento, una foto. Una imagen que a simple vista puede parecer normal, pero que al mirarla con atención, y al saber quiénes son las personas involucradas, se convierte en un universo de posibilidades. Hoy el epicentro de nuestra conversación gira en torno a Kerem y Ande. Muchos de ustedes los conocen, ya sea por sus proyectos en común, por la pantalla, o por las historias que se tejen alrededor de ellos. Esa foto a la que me refiero y que quizás ya muchos han visto, ha generado un torbellino de reacciones, de interpretaciones, de esos pequeños detalles que solo los fans más observadores notan. ¿Qué hay en esa mirada? ¿Qué dice esa pose? ¿Qué historia nos quieren contar? O quizás, ¿qué historia estamos leyendo nosotros entre líneas? Cuando hablamos de Kerem y Ande es casi imposible no pensar en la energía que desprenden juntos. Han compartido pantalla, han compartido escenarios, y en cada aparición, en cada entrevista, hay una chispa, una conexión que va más allá del guión. Es esa química que nos atrapa, que nos hace creer en las historias que interpretan y que, honestamente, nos da pie a imaginar un poco más. Y esa foto en particular, ese instante congelado en el tiempo, parece capturar una parte de esa magia. Podemos ver en ella no solo a dos profesionales talentosos, sino a dos personas que de alguna manera, se entienden, se respetan y quizás comparten algo más profundo. Analicemos esa foto desde diferentes ángulos. Para empezar, ¿cuál es el contexto de esa imagen? ¿Fue un momento capturado durante una grabación, en un evento público, o algo más íntimo? El contexto lo es todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver a dos actores interactuando en un set de filmación, donde la intimidad es parte del trabajo, que verlos en un momento casual, donde la espontaneidad revela mucho más. Si la foto tiene ese toque espontáneo, esa risa compartida, esa mirada que se cruza sin darse cuenta, entonces nos habla de una complicidad genuina. Podemos observar los pequeños gestos, una mano apoyada en el hombro, una sonrisa que se extiende de forma natural, la forma en que sus cuerpos se inclinan uno hacia el otro. Cada detalle, por mínimo que parezca, es una pieza del rompecabezas que nosotros, como espectadores, intentamos armar. Y hablemos de lo que esa foto podría significar para Kerem y Ande. Más allá de las especulaciones de los fans, que todos sabemos que pueden ser muy creativas, hay algo que resalta, el respeto mutuo. Se nota cuando dos personas se valoran, se admiran y se apoyan. Y si en esa foto vemos esa admiración, esa confianza, entonces es una imagen poderosa en sí misma. Puede ser una foto que conmemora un proyecto exitoso, un momento de camaradería profesional, o simplemente un recuerdo compartido de experiencias vividas juntos. Pero lo que la hace especial es la resonancia que tiene en nosotros, porque hemos sido testigos de su talento individual y de su impacto en conjunto. A veces una sola imagen puede desencadenar una cascada de recuerdos. ¿Se acuerdan de aquella escena en particular? ¿O de esa entrevista donde se defendieron mutuamente? Es esa historia previa, esa trayectoria compartida, lo que le da a una foto como esta un peso adicional. No es solo una imagen estática, es un portal a todo lo que hemos visto y sentido con ellos. Y cuando nos preguntamos qué piensa Kerem de esta foto, qué siente Ande al verla, lo que realmente estamos haciendo es proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en ellos. Porque, seamos sinceros, nos encanta ver a nuestras parejas favoritas felices, conectadas y exitosas. Piensen en la perspectiva de Kerem. Si él mira esa foto, ¿qué ve? Recuerda la alegría del momento,
la satisfacción de un trabajo bien hecho, o quizás la comodidad de estar rodeado de un colega en quien confía? Es probable que vea a Ande no solo como una compañera de trabajo, sino como alguien con quien ha compartido risas, desafíos y, sin duda, muchos momentos memorables. Y para Ande la perspectiva es similar. Ver esa foto podría evocarle la energía creativa que compartieron, la confianza que se tenían en el set, o la calidez de una amistad que se forjó en las trincheras del mundo del espectáculo. Lo fascinante de estas dinámicas es cómo los fans las convierten en narrativas. Tomamos una foto o agregamos un poco de contexto, y de repente tenemos una historia completa. Pero, ¿qué si la historia es más sencilla? ¿Qué si es solo una foto de dos personas que se aprecian profesionalmente y que disfrutan de la compañía mutua? A veces la belleza está en esa simplicidad, en la ausencia de drama, en la pura conexión humana. Y esta foto, sea lo que sea que represente para ellos, ha capturado algo que ha resonado con nosotros. Ha despertado esa curiosidad, esa intriga, esa necesidad de entender un poco más allá de lo evidente. Y es precisamente esa intriga lo que nos mantiene conectados. Las redes sociales, las entrevistas, los eventos públicos, todo contribuye a construir esa imagen que tenemos de ellos. Y una foto así en particular, se convierte en un foco de atención. ¿Qué tipo de conversaciones genera? ¿Qué especulaciones surgen? Es un testimonio del poder de las imágenes y de la forma en que interpretamos las conexiones humanas. Podemos ver la alegría en sus rostros, la complicidad en sus gestos, y eso es suficiente para que nosotros, como espectadores, nos sumerjamos en la historia. Lo importante, más allá de cualquier interpretación personal, es reconocer el talento y la dedicación que Kerem y Ande ponen en su trabajo. Han construido carreras impresionantes, han conquistado corazones de fans alrededor del mundo, y cada uno de sus proyectos es un reflejo de su pasión. Y si esa foto en particular es un símbolo de esa relación profesional, de esa admiración mutua, entonces es una imagen que debemos apreciar por lo que representa en el ámbito de su carrera. También es crucial recordar que, como figuras públicas, su vida privada es precisamente eso, privada. Lo que nosotros vemos es a menudo solo una parte, una ventana a su mundo. Pero eso no quita que podamos disfrutar de la magia que crean juntos, de la energía que comparten en pantalla, y de la conexión que transmiten a través de gestos como el capturado en esa foto. Así que, en resumen, cuando Kerem piensa en esa foto, o Ande la ve, es probable que recuerden momentos de colaboración, de profesionalismo, de quizás una amistad que se nutre en el entorno laboral. Nosotros, como fans, lo que vemos es la extensión de esa conexión que nos gusta tanto, una imagen que nos permite seguir soñando y especulando, de una manera sana y divertida, sobre las relaciones que admiramos. Es esa chispa, esa química, esa imagen que nos hace detenernos un momento y pensar que bien se ven juntos. Qué interesante historia podría haber detrás de esa mirada. Y ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la fascinación que nos genera esa foto de Kerem y Ande. Hemos hablado de la química que percibimos, de las interpretaciones que podemos darle, y del respeto que sin duda existe entre ellos. Hemos recordado que, más allá de las especulaciones, lo que vemos es a dos artistas talentosos que han creado momentos memorables juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les transmite esa foto en particular? ¿Qué sensaciones les evoca? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta saber sus opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido entretenido e informativo, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que puedan estar tan intrigados como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.